decía, hablando conmigo mismo, evidentemente, que por las dudas deberían, para las próximas entradas, sobre todo por lo que más se están demorando, recordar que la clave es AIGA 115, muy fácil de recordar, no hace falta copiar y pegarla. Ponemos A con mayúscula, I minúscula, GA, álgebra y geometría analítica, AIGA 115 y ya entramos. No hace falta andar copiando, ni mirando en ningún lado, ni memorizando nada. Bueno, a ver cuántos son. 28. Eran 32, puede ser, Ezequiel, hasta que yo miré. 34 yo llegué a ver. Bien. Igual ahí armé la misma encuestita de la semana pasada para tenerlos presentes Bien. y tener registro de... La semana para saber pasada cómo... fueron. ¿La semana pasada cuántos fueron? La Pues verdad eso. no miré el número que se registraron finalmente, pero íbamos en 28. Igual había más presentes la semana pasada. La última vez que la miré eran 28. Capaz que alguien se registró un poco después. Bien. Dice si podrían compartir el link de la presentación. Camila. 28 teníamos la semana pasada. Ezequiel, ¿me Seguimos escuchás? registrando con 28, sí. ¿Me escuchás, Ezequiel? Sí. Camila en el chat pregunta si podían compartir el link de la presentación. Lo tendríamos que subir a la plataforma. Si querés la presentación que estás poniendo, la podemos subir a la plataforma. ¿Y ella cómo lo escribió? Yo la veo conectada. Sí, pero de la presentación es del PowerPoint que estás poniendo. Estás solicitando si le podemos Bueno. compartir el PowerPoint. Sí, después, bueno, después se la muestro. Igual les queda la clase grabada en YouTube. No sé si pudieron entrar al canal de YouTube, así que les queda toda la info. Profe, una consulta. ¿Ustedes están Sí. tomando asistencia? Sí. Porque la semana pasada yo vi clases, pero en otra comisión, porque no estaba seguro que si esta era mi comisión. Entonces, para ver si podríamos, no sé, buscar la manera de resolver eso. Igual no Sí. es una asistencia... Sí, yo te comento que la asistencia la marcan los bederes cuando pasan por las aulas. Por razones obvias no están pasando. Nosotros tenemos un control de cuántos alumnos son para informar qué es lo que hacemos, cuántos alumnos nos van siguiendo y cuántos van apreciando. Y además, obviamente, para que si un alumno falta 3 clases y no entiende muchas cosas de esas 3 clases, y evidentemente tenemos un registro para decir, mira, la verdad, si no viniste... Pero el tema asistencia, por ahora, no hay nada mencionado acerca de que haya que tener un control de las presencias. Sinceramente, por ahora lo que va a ser más importante es poder sacarle jugo a las reuniones. Si te metes en otra reunión y dan lo mismo que nosotros, bienvenido sea. Lo importante es ver de qué forma van quedando asimilados los temas. La asistencia real, la reglamentaria, la marcan los BDLs. Nosotros no tomamos asistencia ni informamos a nadie más que el número de alumnos que vinieron. Bueno, profesor, muchas gracias. Disculpa, el link de la otra asistencia lo mandaron a mail o por dónde puedo poner la asistencia de esta clase? Lo compartimos por el chat. Igual como les decía el profesor, no es un tema de decir presente o no presente, porque no cuentan dentro del 75% requerido, sino que es más info para nosotros de ver cómo están ustedes conectados para hacer un seguimiento de la clase y de los temas. Claro, gracias. Bueno, a ver, díganme que por favor ven dónde quedamos. Sí, si me dicen otra cosa, me largo a llorar. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. R2 era tema conocido. El punto A con el punto B determina el vector que va de A hacia B y ahí se muestra, en R2 es más fácil por ahí ver cuál es el vector que genera el vector libre, ese anaranjado que ven, es el que marca cuánto me desplazo de A hacia B a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, cuánto me desplazo. Me dio la cuenta menos 6, 2, bueno, esa cuenta es la que marca ese vector anaranjado. Más allá de donde esté dibujado, puede estar dibujado sobre
fuera del origen de coordenadas, o cuando uno hace las cuentas y queda posicionado en el origen de coordenadas. Eso vamos a seguir trabajándolo porque tenemos más ejercicios en los que el concepto de vector libre se va a reforzar. Ya lo van a ver. Bueno, este ejemplo de R2 para hacer las cuentas, la verdad mucho no vamos a detener, lo pueden ver, el punto 4,2, el punto -3, nos piden saber cuál es el vector que va desde A hacia B, cuál es el módulo. Bueno, esta cuenta me parece que ya lo saben. Vamos a algo más, un poquito más superador para nosotros, que es en R3. En R3 tenemos el plano XY, el plano YZ, ¿sí? Lo van viendo, ¿no? Y el plano XZ. ¿Sí? Los tres planos delimitan cada uno de ellos en tres semiespacios. El plano XY, el superior e inferior. El plano YZ en el frontal o delantero y el posterior o trasero. Y el plano XZ, el que tenemos ahí en rosa, delimita dos semiespacios, el derecho y el izquierdo, el semiespacio. Bueno, además acá se ve un poquito mejor de lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que se lo mencionamos y tuvieron algunos que ir anotando cuál era el primer octante, cuál era el segundo, cuál era el tercero? Más allá de que se llegue a leer bien, creo que la secuencia se ve que estamos en el primer octante, cuando X vale positivo, es positivo, Y es positivo y Z positivo. Si X pasa hacia atrás, es porque X es negativo, y estamos en el segundo octante. Si de ese octante nos corremos hacia los Y negativos, hacia la izquierda, estamos en el tercer octante. Acá no se llega a leer del todo, pero es el tercer octante. ¿Viene de vuelta X positivo? Conservando Y negativo. Viene de vuelta X positivo. Y estamos en el cuarto octante. Esta secuencia que se da en el semiespacio superior se repite en el sentido de circulación, en el mismo orden, en el quinto, sexto, séptimo y octavo octante. Arrancando, obviamente, todos en los casos con Z negativo, pero arrancando con X y Y positivo, primero se convierte X en negativo, después se convierte en Y negativo, y después la combinación que tenemos en el octavo octante, que es X positivo, X positivo, Y negativo y Z negativo. Eso lo dictamos, pero en realidad así gráficamente se ve un poquito mejor para ir orientándose. No hace falta recordar quién es positivo en cada caso, sino saber ubicarse en el espacio y decir, bueno, el punto 2, 3, menos 5. Si tiene X y Y positivos, Z negativo, bueno, ahí sabemos que estamos en el quinto octante. Vamos imaginándolo, haciendo una especie de solfeo, X para positivos, Y para positivos, Z para abajo, y vemos cómo ubicamos el octante adecuado. Bueno, eso es lo que vimos en la clase pasada. Después, coordenadas de un punto, también lo vimos. Ahí me sonó el WhatsApp. Bueno, si tenemos un punto A, lo proyectamos sobre el plano XY y tenemos el punto A'. Con ese punto A', su proyección sobre el eje X da lo que sería la primera coordenada, A⁻1 de un punto A. La proyección sobre el eje Y, segunda coordenada, A⁻2. Y si proyectamos el punto A en forma perpendicular hacia el eje Z, tenemos la tercera coordenada, que es A⁻3. A partir de los versores I, J y K, generamos las tres componentes del vector posición que va desde O hacia A. Ese vector posición OA es aquel en que si al versor I lo multiplicamos por A⁻1, al versor J lo multiplicamos, al versor J lo multiplicamos por A⁻2, acá arriba está, y al versor K lo multiplicamos por A⁻3, generamos este camino. Llegamos hasta A⁻1, llegamos hasta A' y llegamos hasta A, en definitiva, por los tres caminos. Ir sumando las componentes que nos determinan los versores. Bueno, ahí tienen un ejemplo, ¿sí? El punto A de coordenadas 1.8, 3.5 y 3 es el punto cuyo vector de posición coincide en sus componentes con las coordenadas de A. Bueno, ¿qué pasa si queremos tener ejemplo de tres puntos cualquiera? Un punto cualquiera tiene coordenadas X y Z, no hay igual, lo recordamos, ¿sí? Pues es una notación que hay que acostumbrarse. El punto A tiene coordenadas 2, 3, 4, está graficado y sería buenísimo que usen el GeoGebra para poder imaginarse más fácil cómo se grafica un punto en R3, pero sería bueno que intenten alguna vez imitar este gráfico por si en algún momento, en algún parcial hay que dibujar una recta paralela a un cubo o a un eje
y queremos valernos del gráfico, evidentemente saber graficar puede llegar a ayudar. Ahí el GeoGebra no está, la calculadora no va a tener el GeoGebra y el celular no se puede usar. Bueno, el punto B, ¿sí? Están las coordenadas marcadas, -1, -2, 2, y el punto C es hacia abajo, ¿sí? Con sus 3 componentes, 3 coordenadas. Bueno, el vector posición de OP está claro que es X versus Y, más Y versus J, más Z versus K. El vector posición OP tiene las componentes que coinciden con las coordenadas de P. El vector OA tiene las componentes que coinciden con las coordenadas de A. Con B y C pasa lo mismo. ¿Me falta un versor? ¿Puede ser? En el vector OC, ¿puede ser? Tengo I y K. Se me desapareció J. ¿Qué pasó? Valor de 0. No hay coordenadas en el eje J. Muy bien. 0 por J sería vector nulo, ¿no? Así que por eso no lo agregamos. Bueno, casos particulares. No me acuerdo el nombre de la chica que preguntó hace un ratito, pero ¿qué pasa si un punto pertenece al eje X? ¿Te acordás? ¿Estás presente? Sí, sí. Bien. Bueno, ahí tenés, mirá, con animación y todo, tenés los puntos que pertenecen al eje X. ¿Ves ahí el puntito que circula? ¿Sí? Ese punto rosa que circula por el eje X es un punto que tiene coordenadas X, 0 y 0. Y vale 0, Z vale 0. Recorres ese punto y tiene coordenadas X, cualquier valor, y Y y Z valen 0. Esto lo vimos mucho con Ezequiel la clase de pasada. Y un vector paralelo a ese eje, por ejemplo, ahí tenemos, sale el vector, sale del eje, conserva su dirección, es un vector equipolente, así que es paralelo al eje, y tiene de la forma una cierta componente en dirección del eje X, y con respecto a Y y a Z, no tiene componentes, son nulas. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Y porque está fijando un valor determinado para la abscisa y la ordenada. Retrocedemos. Fíjense que sobre el eje X no hay abscisa, perdón, hay abscisa, y la cota y la ordenada son ceros. No tienen sombra sobre el eje Y y sobre el eje Z. Si uno ve ese vector como vector libre, por más que lo desplacemos, a ese vector, para analizarlo, lo llevamos al origen y tiene las mismas características. Es el mismo vector que el que está en el origen. Así que tampoco tiene abscisa, tampoco tiene ordenada de cota. ¿Sí? X sí vale distinto de 0, pero Y y Z valen 0. Bueno, esto ejemplifica, para que se entienda, está la misma animación. Ahí recorremos el eje Y los puntos del eje Y son los puntos de la forma 0, Y, 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, si el punto pertenece al eje Y, un punto que pertenece a un vector paralelo, un vector que es paralelo al eje Y, tiene como componentes 0, Y, 0, las mismas componentes en lo que son las coordenadas del punto del eje. Y un punto perteneciente al eje Z, me parece que ya por intuición lo podemos sacar, es de la forma 0, 0, Z. Si miramos qué sombra tiene en el piso, y sobre el eje X no tiene ninguna componente, sobre el eje Y ninguna, y sobre el eje Z tiene una cierta medida. Ese punto cualquiera puede tener medida 1, 2, -5, cualquiera, si está en el eje Z, pero a lo largo del eje X y del eje Y no se desplaza, no tiene movimiento, y si uno grafica un vector paralelo, va a tener la misma disposición. No tiene componente en el eje X, no tiene componente en el eje Y, y tendrá una componente solamente en el eje Z. Bueno, eso aclara, me parece, la pregunta que hacía, lo que hay que responderle al cuerpo, a la pregunta del cuerpo 2, del segundo ítem del ejercicio 1. Bueno, ahí tenemos vectores que pertenecen al plano XY. ¿Ven? Los vectores que pertenecen al plano XY, el plano del piso. Esto lo recorrió Ezequiel por todos lados con el GeoGebra y veíamos que si es el plano del piso, hay una componente que es 0, ¿no? Ahí está puesto en rojo, pero igualmente si uno está en el piso es porque está con altura 0. La cota es 0, así que los vectores del plano XY tienen coordenadas X, Y y 0. Z vale 0. ¿Qué pasa si estamos con un vector paralelo a ese plano? Y un vector paralelo al plano subirá, tendrá otra altura, pero fija, ¿sí? No va a cambiar, no se va a mover, no va a tener proyección. Y X y Y sí tienen desplazamiento. Si ese vector verde lo desplazamos, ¿sí? En forma paralela al plano X, Y, ese vector sigue siendo un vector que no muestra desplazamiento en el eje Z, no cambia la altura, y sin embargo cambia de X y cambia Y. Hay desplazamiento en X y en Y. Por eso Z es el que vale 0.
Les pregunto para intuir la respuesta. ¿Qué pasa si el punto pertenece a un plano coordenado, si pertenece al plano coordenado XZ? ¿De qué forma va a ser? XZ. Sería como una pared. Ahí tenemos un caso parecido. XY, a ver, ¿lo ves abajo? Si es un punto que pertenece al plano XY, es de la forma XY 0. Z vale 0. Y si pertenece al plano XZ, ¿de qué forma genérica lo podemos expresar? X0Z. Ahí está. Y si fuera paralelo, ahí está. Muy bien. Ahí ayuda el gráfico. Bueno, y un vector paralelo al plano XY tendrá esa misma disposición. X, Y y Z vale 0. ¿Sí? La componente Z vale 0 en un vector paralelo al plano. Bueno, vamos a ver, de este cubo hay algo que es parecido al ejercicio, a uno de los ejercicios de la guía, y habla de 4 vértices. ¿Se acuerdan que me lo preguntaron? ¿Sí? La primera pregunta. Bueno, acá se ven un poquito mejor los vértices. En este caso, el vértice B sub 1 está en el origen de coordenadas. ¿Sí? Y en particular es un paralelepípedo especial, ¿no? Yo ya me spoileé la respuesta. El paralelepípedo es un cubo. Y si es un cubo, tiene las 3 aristas del mismo tamaño. Obviamente es un prisma rectangular, pero además de tener las caras perpendiculares, además tiene todas las medidas de las aristas iguales. Y esas aristas, si uno quisiera identificarlas, ahí tienen la primera, B1. ¿Alguien se anima a decirme la arista B2? El punto, el vértice B2. A ver, ¿cuánto nos desplazamos sobre el eje X? A, muy bien. Muy bien, me dieron la respuesta completa. A, 0 sobre el eje Y, 0 sobre el eje Z. Uno tiene que ir solfeando para ubicarse en el punto y a partir de ahí ubica las coordenadas. A sobre el eje X, 0 sobre el eje Y, no se mueve, 0 sobre el eje Z. El B sub 1, el B sub 2, está claro que me lo respondieron bien. El B sub 4 está spoileado, así que vamos con el B sub 3. El B sub 3. ¿Alguno que me diga la coordenada de B sub 3? A ver. Tiene A en X, A en A en X. Y y 0 en Z. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí tenemos ya, ahora B sub 7, es lo que nos preguntan, y bueno, uno se puede ir imaginando las demás. El B sub 7, ¿quién sería? A. Muy bien. Fácil de sacar. El B sub 8, como curiosidad para el último que pregunto, el B sub 8, ¿tiene componente en la dirección del eje X? ¿Se desplaza, se despega del X igual a A en 0? Z, A en Y y 0 en X. Muy bien. O sea, 0 a A. ¿Está? Como verán, al principio dijimos que íbamos a familiarizarnos un poco más, ya lo estamos haciendo y bueno, la idea es afianzar esto para familiarizarnos y que no quede nadie afuera de estas ubicaciones. Bueno, ¿cómo sería lo que es la descripción? En el ejercicio 1 también piden esto. La descripción de la cara sería generada por los vértices 5, 6, 7 y 8. A ver, me tienen que decir si es la cara superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda o frontal o posterior. ¿Cuál de ellas es la cara generada por los vértices B5, B6, B7 y B8? La superior. La superior, muy bien. Y esa cara, para describirla, ahí está ya la respuesta, son los puntos del espacio que conforman esa cara, en los que X, ven que puede variar entre 0 y A. ¿Sí? En toda esta cara, X varía entre 0 y A. Si es menor, no pertenece a la cara, menor que 0. Si es mayor, tampoco. Y también está comprendido, está acotado entre 0 y A. Y puede variar entre 0 y A. Puede variar la mitad de A, un cuarto de A, un tercio, el número que sea, pero está entre 0 y A, acotado. En cambio, en este caso, Z es un valor fijo. ¿Y cuánto vale Z? A. Z es igual a A. Y ahí está la respuesta. X entre 0 y A, Y entre 0 y A, y Z fijo. Ese valor de Z fijo marca la etapa superior. Como ejemplo, a ver cómo sigue. La cara C3, 3, 4, 7, 8. No está la respuesta, me tienen que decir ustedes cómo sería. C3, 4, perdón, me tapa la barra. Sería un lateral. Muy bien. 3, 4, 7, 8 está claro que es un lateral. ¿Lateral derecho o izquierdo? Lateral derecho. Bien. Bueno, está claro que X va a variar, va a ir variando entre 0 y A. Y está fijo. Y vale A.
Y Z varía entre 0 y A. Con eso recorremos todos los puntos de esta cara. X varía entre 0 y A, Z varía entre 0 y A, pero Y es un valor fijo. A esto hay que acostumbrarse. Bueno, ahí está la respuesta. Una pregunta. Sí. ¿Qué representa P en la respuesta? ¿A qué te referís con P? Que el El punto. corchete P Ah, parece... muy bien, muy bien, muy bien. No, que no tenemos que dar por sabido por sentado que sabemos la nomenclatura de conjuntos. El cuerpo 5, 6, 7, 8 es una figura geométrica, un lugar geométrico que está compuesto por puntos. Y eso, en teoría de conjuntos, en notación conjuntista, significa que es el conjunto, eso está marcado por las llaves, de los puntos X, Y, Z, ¿sí? Puntos X, Y, Z del espacio R3, tales que, la barra significa tales que, cumplen con 3 condiciones. Ok, P significa puntos del gracias. espacio que cumplen ciertas condiciones. Todos los lugares geométricos son puntos del espacio Ok. que cumplen con ciertas condiciones. Muy bien. Estaría bueno preguntarle otras cosas más, el interior del cubo y demás, pero la verdad tenemos que llegar a otros temas hoy y nos surge un poquito de tiempo, así que vamos a avanzar. Bueno, módulo de un vector, esto ya lo vimos con explicación y todo. El módulo de un vector en R3 se justifica también por el teorema de Pitágoras, a partir de que la distancia entre O y A se puede descomponer como la hipotenusa de un triángulo en el que uno de los catetos es la altura, sería Z o el A sub 3 en este caso, y el otro cateto es el que está sobre el plano XY, y es el vector OA'. La raíz, perdón, el cuadrado de la hipotenusa, o A, que es lo que queremos medir, es la suma de los cuadrados de los dos catetos. Bueno, ahí está la primera incursión. Después hay otro triángulo en el piso, cambiamos de color, y ese triángulo del piso, el color salmón, tiene otros dos catetos, y lo que antes era un cateto ahora es nuestra hipotenusa. OA' es una hipotenusa en este caso. ¿Y cómo se calcula esta hipotenusa? Con la suma de los cuadrados de los dos catetos, tenemos el cuadrado de hipotenusa, que justamente es lo que quisiéramos saber. Acá hay una incógnita. Quisiéramos saber cuánto es esta hipotenusa. Bueno, esta hipotenusa también es suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es sub 1. Sobre el eje X, está claro que esa es la medida. Y sobre el eje Y, sería A sub 2. Alguien podría preguntar, ¿y si llegan a ser negativos? Con los cuadrados, el tema negativos no nos preocupa, quedan siempre positivos. Bueno, sobre la hipotenusa del triángulo inferior, ahí está quién es OA', que es lo que pensamos arriba. A partir de ahí, por un simple reemplazo, ¿sí?, de lo que sería un despeje en esa ecuación, queda que el módulo del vector A o A al cuadrado es la suma de los cuadrados de las tres componentes. ¿Sí? La suma de los cuadrados de las tres componentes. Bueno, eso es lo que llamamos, y ahí está un recuadro arriba, despejando el cuadrado como la raíz positiva, siempre el módulo se va a calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Bueno, esto ya lo hemos visto, por eso vamos rápido. Hasta acá, ahora sí tenemos que ir con más cuidado porque esto sí no lo vimos. Vamos a ver el tema de ángulos directores. Vimos de los elementos de un vector que los caracterizan un módulo, ya lo analizamos, y una dirección y un sentido. La dirección está marcada por los ángulos que forman la recta de acción del vector con los semiejes de coordenadas. Y esos ángulos se llaman ángulos directores. El ángulo director del vector OA, ¿sí?, el primer ángulo director es aquel en el que, a ver, lo tenemos ahí para graficar. El ángulo OA es ese ángulo alfa que está marcado, es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las X. Ese vector con este semieje positivo marca un ángulo cuya orientación ya dice cuál es la dirección del vector. ¿Sí? Ahí tenemos marcado para hacer las cuentas cómo se calcula el módulo en R2. ¿Sí? En R3 va a ser análoga la aplicación. A sub 1 es la proyección del vector sobre el eje X, A sub 2 es la medida de la proyección del vector A sobre el eje Y. Y vamos al primer ángulo. Lo que tienen que recordar es que los ángulos directores son aquellos que son el menor ángulo posible entre el vector y el semieje positivo
de las X en un caso, de la Y en otro caso, o de la Z cuando venga R3. El menor ángulo posible. Y les pregunto, ese ángulo que ustedes ven ahí, ¿puede ser que tenga aproximadamente 30 grados? ¿Sí? Si ese ángulo de 30 grados lo empezamos a girar, lo ponemos, ¿sí?, en forma que coincida con el eje Y, ¿qué ángulo tendríamos ahí? ¿Qué ángulo con el eje X? ¿Qué ángulo tendríamos? 90 grados. 90 grados. Y si pasamos de largo, ¿sí?, ahí tenemos ángulos que van a llegar hasta 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Si se pone en sentido opuesto al eje, hacia el eje positivo de las X, hacia el eje negativo de las X, vamos a tener 180 grados. Y alguien dirá, ¿y si pasamos de largo y tenemos 190 grados? ¿Está bien? Yo dije que era el menor ángulo posible. 180 grados es un ángulo máximo. 190 grados no existe. Y a ver si alguien me puede decir por qué. En realidad, si nos pasamos de 180 grados, ¿qué ángulo tendríamos en realidad? Un ángulo negativo. No, siempre es positivo. Es una medida siempre positiva. En vez de ir por el menor, por el ángulo, lo que sería positivo, 170. quizá vos me quisiste decir que giramos en sentido negativo. Y el sentido Claro. negativo Sí, en sí. sentido horario está muy bien. Ahí sí. Entonces, esa medida sería 170 grados. El valor máximo entonces que puede tener es 180 grados. Pi radianes son 180 grados. Y ahí está la medida mínima. ¿Cuándo vale 0, chicos? El vector A, ¿cuándo tiene primer ángulo 0? ¿Se imaginan que este ángulo valga 0? ¿Qué pasa en ese caso con el vector A? No tendría valor en I. Paralelo al eje X. Muy bien, es paralelo al eje X, está sobre el eje X, es colineal con el eje X, es múltiplo del grosor Y, como quieran verlo, o es perpendicular al eje Y, y está muy bien también la respuesta. Bueno, miren estas formulitas, conocen, supongo, las funciones trigonométricas aplicadas a un triángulo rectángulo. Ustedes tienen seno, coseno y tangente, 3 herramientas para resolver triángulos rectángulos. Si uno apuesta al coseno, es porque el coseno de alfa, de un cierto ángulo, era cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? De este triángulo inferior, ¿sí?, el del primero, el que corresponde al ángulo alfa, ¿cuál es el cateto adyacente? O A1 o A1A. El O cateto A1. adyacente. O A1. ¿Sí? Es el que está, es lo que marcaría esta medida A1. ¿Y la hipotenusa cuál sería en este triángulo? ¿De qué color es la hipotenusa? ¿Anaranjado, negro o azul? Azul. Azul. La hipotenusa es esta medida. Se ve que es el módulo de A. Entonces el coseno del ángulo alfa, del primer ángulo director, es A1 sobre el módulo de A. O sea que el primer ángulo director tiene un coseno cuya cuenta sale muy fácil. A la primer componente la dividimos por su módulo. Van a ver que va a pasar lo mismo con el segundo coseno director. El segundo ángulo director, ahí está graficado, es beta. Ese ángulo beta forma con el semieje de las Y, de las ordenadas, un ángulo que también determina un triángulo rectángulo en el que también el coseno de beta se puede calcular como cateto adyacente, que sería esta medida A sub 2 sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, A sub 2 sobre la hipotenusa que vuelve a ser módulo de A. Esos dos ángulos son los menores ángulos posibles y tienen dos cosenos que se calculan muy fácil. La componente respectiva sobre el módulo. En R3 va a ser la misma consideración. En R2 es más fácil de verlo, por eso nos detenemos. Bueno, hay una propiedad muy conocida en trigonometría que es la relación pitagórica. Espero que les suene, es probable que lo hayan visto en el ingreso, si repasaron trigonometría, que decía que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿No? Escucho grillos, Ezequiel, ¿puede ser? Bueno, hay una relación importantísima en trigonometría, la más importante me parece de la que vincula de distintas funciones trigonométricas, que es la que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y ahí ustedes me dirán, pero no tengo seno cuadrado, tengo dos cosenos cuadrados. Bueno, a ver, con respecto al ángulo alfa, si yo tengo acá calculado el coseno de beta, en el segundo ángulo, ¿no? El coseno de beta es A sub 2 sobre el módulo de A. Sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero este cateto adyacente, en el otro triángulo, es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es la misma, es compartida, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué le suena? ¿Qué es Al el ángulo seno. alfa? Es el seno. Muy bien, entonces,
coseno cuadrado de alfa, le sumamos esta cuenta que también es coseno cuadrado de beta, pero también es seno cuadrado de alfa, es lo que garantiza que esta cuenta da 1. Hay otra demostración que se puede hacer de una forma más analítica, no cuesta mucho, por ahí en algún momento la agregamos como una especie de ejercitación, pero por ahora nos vamos a quedar con esto. La relación pitagórica que marca que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre da 1, así como ustedes conocían la fórmula trigonométrica que decía que en cualquier ángulo la suma del cuadrado del coseno y del seno da 1, bueno, esta es del mismo estilo. Con esa alternativa ustedes tienen que cualquier vector de componentes A1, A2 se puede escribir si A sub 1 de esta primer fórmula se despeja a partir de que el módulo de A pasa multiplicando, ¿sí? A sub 1 va a ser módulo de A por coseno, y ahí está, módulo de A por coseno de alfa. ¿Quién es A sub 2? Y es módulo de A por el coseno de beta, del segundo ángulo director, ¿sí? Esta es la forma de expresar un vector por su módulo y por sus ángulos directores, ¿sí? Eso en algún momento lo vamos a usar como una especie de aplicación en el día de hoy. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Estamos hablando de dirección en R2 y ahora en R3 va a ser análogo. Bueno. Profe, ¿podría dejar la diapositiva anterior así copio? Sí, cómo no. Les comento, ahora va a venir un ejemplo en el cual, se lo anticipo, porque estamos copiando, podemos explicar. Nos van a decir cuáles son los puntos de un plano en los que los vectores tienen un módulo fijo y un ángulo fijo, ¿sí? Y bueno, nos piden que caractericemos esos puntos. ¿Quiénes son? Que los encontremos. Gracias a esta consideración lo vamos a poder encontrar. Cuando vos me digas, paso, te voy a esperar a que me avisen. Listo. Quedan 7 minutos. Muy bien. Terminamos con coseno de vectores y bueno, volvemos en un ratito. Bueno, de esos datos que les anticipé, ¿cuáles son cuántos vectores responden a estos datos simultáneamente? Y bueno, obviamente, ¿quiénes son? Nos dicen que los datos son que el módulo de A vale 2 y el módulo del vector A, ahí falta la fletita del módulo, ¿no? Del vector. Y que el segundo ángulo director es pi sobre 6. ¿Pi sobre 6 cuánto sería en medidas? Grados, chicos. Pi es 180. Pi sobre 6. 30 grados. Bien, no usó la calculadora, supongo. Un poquito más rápido. Bueno, a ver, ¿cuáles son esos vectores? Miren lo que pasa si uno dice a todo el plano, me lo imagino con todos los puntos cuya característica, todos los vectores, cuyo módulo vale 2. Son esos extremos verdes que se ven ahí, ¿se ven en la animación? Sí. ¿Sí? Todos esos vectores que están dibujados son vectores en los que el módulo vale 2. Es una circunferencia. Los extremos de ese vector delimitan o determinan una circunferencia. Bueno, ¿qué pasa si ahora nos concentramos? Vamos con otro color, cambiamos el color. ¿Cuál es el conjunto de puntos en los que beta, el segundo coseno director, es 30 grados? O sea que en eje Y nos movemos 30 grados para ver todos los puntos que tiene esa característica. ¿Se ve ahí en el gráfico? ¿Sí? Ahí tenemos todos los puntos, rosas, son los puntos en los que su ángulo director, el segundo ángulo director, es 30 grados. ¿Es única esa respuesta o puede haber otra? Hay 4. No sé si 4. 2 me animo a decir que sí. No sé por qué 4, pero 2 sí. ¿Sí? Porque puede ser 30 grados hacia un lado, semieje positivo de la Y, positivo, 30 grados hacia el eje X positivo y 30 grados hacia el otro. ¿En el segundo cuadrante sería? En el primero y en el segundo cuadrante, muy bien expresado. Los del tercero y del cuarto son ángulos que no son de 30 grados, tienen ángulos de 150 grados. Siempre es medido a partir del semieje, no del eje entero, sino del semieje positivo. ¿Marcamos a partir del semieje positivo de las X antes? Bueno, ahora tenemos que marcar a partir del semieje positivo de las Y. Y ahí 30 grados son dos opciones. El 30 grados que se imaginaron a partir del eje Y, pero por los negativos, el semieje de Y negativo, no corresponde, es otro ángulo. Bueno, ahí tenemos entonces la forma de expresar la segunda opción. Y miren, si A se expresa como módulo de A por coseno de alfa, ¿sí? Más módulo de A por coseno de beta, bueno, está claro que 2 es el módulo de A
está fijo, es un dato. Coseno de beta es coseno de pi sobre 6, es un dato. No tenemos alfa, es el único dato que nos falta. Bueno, enseguida lo vamos a calcular. Ahí están los dos ángulos. Miren la propiedad cómo lo usamos. El coseno, ahí está, lo ven abajo. El coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta es igual a 1. Eso es sabido siempre. Es parecido a lo que se hacían con trigonometría para despejar una función en función para la redundancia de otra. Si yo sé que el coseno de beta es el coseno de pi sobre 6, o sea, de 30 grados, perdón. Dije 60 antes, ¿no? Chicos, en la clase de hoy. Profesor Burro. 180 dividido 6 da 30. No sé si dije 60. Tengo esa duda. Bueno. No, 30, 30. Dije 30, 60, bueno. Tenemos registro en el chat. Bueno, me parece que dije 60, por eso me estoy rectificando ahora. Bueno, pi sobre 6, 180. Ah, no, un alumno respondió bien 30. Bien. Bueno, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Lo reemplazamos en esta fórmula, se reemplaza coseno de 30 por raíz de 3 sobre 2. Bueno, y eso va a dar, al restárselo a 1, va a dar cuánto da el coseno de alfa, el cuadrado, que es un cuarto. A ver, ¿seguimos la cuenta? Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado distribuyendo es 3. Y 2 al cuadrado distribuyendo es 4. 3 cuartos se lo restamos a 1 y esa cuenta da 1 menos 3 cuartos da un cuarto. Calculadora o imaginación, esa cuenta no es difícil de hacer. Y si un cuadrado vale un cuarto, quiere decir que el cuadrado lo podemos pasar como dos raíces posibles, la positiva y la negativa. ¿Sí? Entonces, coseno de alfa vale o un medio o menos un medio. Y ahí es donde tienen que usar la calculadora para saber cuál es el ángulo cuyo coseno vale un medio por un lado o menos un medio. El de un medio es fácil de recordar, es 60 grados. El de menos un medio es el de 120 grados. ¿Sí? Esa es la relación para el coseno de 120 o de un medio, cuyo coseno da un medio, o menos un medio. Bueno, si ese coseno da un medio, al reemplazar en esta expresión del vector, tenemos el coseno que valía raíz de 3 sobre 2, y el coseno que acabamos de descubrir que puede valer o un medio o menos un medio. Si vale un medio, 2 por un medio da 1. Y esta es la primer componente de A. 2 por raíz de 3 sobre 2 da, simplificando los dos, da raíz de 3. Ya tenemos una primera respuesta. Ese vector azul es el que es la intersección de todos los vectores que tienen módulo 2 y los que tienen un ángulo de 30 grados girando en sentido horario. En cambio, si el coseno de alfa vale menos un medio, bueno, ese menos un medio, reemplazándolo en esta cuenta del vector, nos queda menos un medio por 2, menos 1. ¿Sí? Ahora va a aparecer. Y menos un medio, menos raíz de 3 sobre 2. Perdón, raíz de 3 sobre 2 por 2 también va a dar 3, raíz de 3. En los dos casos, raíz de 3 es fijo, es la misma cota, es la misma ordenada, perdón. En cambio, cambia la abscisa de la respuesta. Y esta es la forma de usar esta herramienta del vector expresado como por sus componentes a partir del módulo y de sus ángulos directores para resolver, por ejemplo, un problema de este tipo. Bueno, ¿cuánto falta, Ezequiel? Estamos a menos de un minuto. Menos de un minuto. Entonces, sí o sí, para que no nos corten, cortamos y volvemos a ingresar. Si no, queda la explicación a la mitad del capítulo. Cortamos a propósito. Dale.